capítulo 5, parte 26. Estamos en una mierda profunda. Esas fueron las primeras palabras del líder del gremio local de aventureros en Etropal cuando recibió el informe por parte de los aventureros del reino hechicero. La situación del gremio local era bastante insuficiente para enfrentar a una jauría de hombre lobo, menos aún a una gigantesca manada como la que fue descrita por Selene y sus dos compañeros. El único grupo de aventureros adamantita capaces de poder ayudar de forma notable era el grupo de guerreras de Blue Rose que tenían su base en la capital del reino, pero aun con un hechizo de mensaje, llevaría más de 2 semanas que llegaran a Etropal para ayudar. Para colmo de los males, pocos días atrás, muchos de los aventureros locales partieron de la ciudad escoltando a las caravanas de comerciantes, que con el final del invierno y el deshielo de los caminos, se desplazaron a otras ciudades en busca de nuevos negocios. En su visita anterior al gremio de magos, Selene no había tenido éxito al intentar obtener un pergamino con el hechizo de mensaje para contactar con Rantel. Sin embargo, ante esta amenaza era seguro de que podría acceder directamente a los servicios de un mago especializado en el hechizo de mensaje. Selene y el resto del equipo habían tenido cuidado en mantener en secreto su identidad por precaución de ganarse la hostilidad de los lugareños, pero ahora, ante el temor de un ataque en los próximos días, su identidad como aventureros del reino hechicero salió a la luz. Le encargaron al líder del gremio local de aventureros una carta para que el grupo consiguiera audiencia con el líder del gremio de magos. El líder de aventureros hizo algo aún mejor, acompañó personalmente al grupo hasta la sede del gremio de magos y les ayudó a organizar una audiencia con el líder de dicho gremio. Tan pronto el grupo pudo exponer la situación y mostrar la carta como comprobante del ataque inminente en los próximos días. Los magos hicieron su trabajo para contactar con la capital de Restice y también asistieron a Selene para contactar con Rantel. Después de todo, recientemente Restice se había convertido en vasallo del rey hechicero, después de que las fuerzas armadas del país vecino tuvieron que entrar a Restice para terminar la guerra civil a petición de la reina dorada. Un grupo de magos lanzó el hechizo directamente sobre Selene y luego de unos instantes, finalmente la aventurera pudo contactar con alguien en Rantel. Hola, aventurera con número de matrícula 0003986, Selene Magala. Cambio saludo Lady Selene. Este es el mago en turno asignado al control de las comunicaciones de la Orden de la Oscuridad. Tengo la consigna de dar la máxima prioridad a cualquier contacto con usted. Cambio hola. Gracias. Nos encontramos en una pequeña ciudad, se llama Etropal, estoy reunida con los líderes de los gremios locales. Descubrimos una seria amenaza de fuerzas hostiles de hombre lobo, inminente sobre todo el sur del reino Restice. Cambio por favor confirme. Su ubicación actual es dentro de la ciudad humana de Etropal. Coordenadas cartográficas cuadrante 3 meridiano -2, 5, paralelo 14, 63. Informan de fuerzas hostiles, inminente peligro para el sur del reino de Restice. Cambio sí, confirmado. Por favor requerimos asistencia e instrucciones, notifico inmediatamente a la superioridad. Manténgase en su ubicación actual hasta nuevas indicaciones. Contácteme nuevamente en una hora. Había más cosas que Selene habría querido informar al mago que interceptó su mensaje. Pero se le había enseñado a dar prioridad a los aspectos más importantes en mensajes urgentes y dejar los detalles menores para un segundo informe extendido. Con una expresión de decepción en el rostro por no haber podido tener tiempo para preguntar sobre lo que pasó en el puesto de avanzada, retomó la conversación con los líderes de los gremios locales. La expresión en el rostro de Selene infundió de pánico a los líderes de los gremios locales, quienes creyeron que algo aún más terrible podría suceder, que no recibirían ayuda del reino hechicero. Cuando Selene se percató de esas miradas de horror en los ojos de los lugareños y a la vez preguntó por qué estaban tan espantados. Ni los líderes ni demás magos no supieron dar una respuesta a esa última pregunta. Selene comentó que tendría que volver a comunicarse en exactamente una hora, por lo que requeriría nuevamente del apoyo del gremio de magos, y se disculpó por abandonar el lugar. Parte 27. Mientras el mago encargado de las comunicaciones de la orden escalaba el aviso a los mandos superiores, Ainzo Argon había partido a su propia expedición junto a Aurimare, luego de que otro grupo de aventureros reuniera información de un posible reino de elfos oscuros en una zona montañosa entre el reino Troll y la frontera sur del reino Restice. Luego de algunos días investigando la zona señalada por los informes de aventureros, Ainz se encontraba eufórico de finalmente haber encontrado una pequeña aldea de elfos oscuros y en ese preciso momento se encontraba frente al anciano líder elfo intentando iniciar un nuevo tratado de amistad como el que previamente había acordado con los enanos.
Estaba disfrazado como Momón, un aventurero del reino hechicero, a la vez era la escolta y guardián de los emisarios Mari y Aura-sama, enviados por el misterioso rey hechicero para iniciar relaciones de amistad con el recién descubierto reino de los elfos oscuros. Acotación: los eventos a continuación le describen en el volumen 19. Respetado anciano, por favor, perdona la imprudencia de este joven tonto por perturbar tu meditación, pero estas criaturas dicen ser emisarios del notorio rey Ainzoalgon del reino humano. Quieren intercambiar unas palabras con el anciano respetado. Me pregunto si podrías encontrar en tu corazón para hablar con ellos. Esas palabras fueron dichas por una comandante de los exploradores elfos que interceptó al grupo de Ainz cuando llegaron a las fronteras de la pequeña comunidad de elfos oscuros algunos minutos más tarde, y muchas miradas de desdén dirigidas a Ainz por parte de los elfos que lo confundieron con un simple humano. Finalmente el protocolo dio paso a la presentación de los emisarios. Soy Aura Bellafiore, guardiana del piso del sexto piso de la gran tumba de Nazarick, sirviente directa del líder supremo Ainzoalgon y reina en funciones del reino de los altos elfos del bosque de Basa. Aura miró hacia atrás con una mirada enojada hacia Mare, lo que lo impulsó a dar un paso al frente e igualmente presentarse. Mi nombre es Mare Bellafiore y también soy guardián del piso sexto de la gran tumba de Nazarick, así rey en funciones del reino de sus elfos de Basa. Por favor, un gusto para conocerlo. Casi girando sus ojos hacia su hermano excesivamente dócil y tímido, Aura continuó hablando ya que su hermano era inútil en este tipo de cosas. Venimos aquí como representantes de nuestro señor Ainz-sama que desea forjar buenas relaciones con esta tribu. Ainz-sama es un líder amable y generoso que cuida y ama a sus subordinados como si fueran sus propias creaciones y busca crear un mundo pacífico para que todas las criaturas vivan juntas. Él ha visto el ridículo y el desprecio que los demi-humanos enfrentan en este mundo y pretende cambiar esto. En este momento, la voz de Aura se hizo más fuerte al declarar alegremente al anciano las verdaderas ambiciones de su maestro. En otras palabras, mi señor Ainz-sama ha declarado que ayudará a tu tribu de elfos oscuros con todo lo que pueda a cambio de tu presentación y el intercambio de información valiosa. Acepta la propuesta de Ainz-sama y cualquier cosa que desees se le otorgará a tu tribu. Protección, comida, sabiduría. Todo esto y más nuestro Señor compasivo y sabio dispuesto a proporcionar a cambio de su cooperación. Ahora, ¿qué dices? Los otros elfos oscuros parecieron atónitos ante la propuesta del elfo. En este momento, su tribu enfrentaba muchos problemas que necesitaban atención inmediata y fondos para resolver. Ninguno de los cuales era en abundancia, ya que todos los miembros de la tribu ya estaban sobrecargados con tareas y trabajo para completar a fin de mantenerse al día, y los fondos dependían de lo que proporcionaba el bosque, que había ido disminuyendo constantemente últimamente. Por otro lado, si se negaban, incurriría en la ira de su amo y aparte estos elfos aseguraban que eran los reyes del reino de elfos de luz del bosque de Basa. La idea de que alguien como ellos hubiera podido derrocar del gobierno al temible rey elfo era todo menos creíble. Los métodos que esa pequeña tribu de elfos de recopilar noticias del mundo exterior aparentemente estaban bastante limitados, ya que todos parecían más que conscientes de lo aterrador que era el nombre de Ainzoalgon. Pero aún así era muy poco lo que sabían sobre el temible rey hechicero, puesto que las actualizaciones de información eran muy difíciles de mantenerse al ritmo de los rápidos cambios que sucedían por todo el continente. Lo que dices puede sonar atractivo, pero seguramente los apreciados emisarios pueden entender nuestra posición. Los elfos oscuros somos una raza solitaria e indiferente que prefiere la paz y la tranquilidad por encima de todo. Cuando vino la República del Consejo Agrandi y nos ofreció unirnos a ellos, rechazamos ese momento por la misma razón. La voz del anciano no era malevolente ni ridiculizadora, pero también tenía poca sinceridad. Evidentemente, estaba teniendo problemas para dar tanta cara a solo dos niños elfos, sin importar con quién pudieran contar. Entonces, una voz fría de repente resonó: ¿rechazarás a Ainz-sama? Parte 28. El grupo de aventureros estaba saliendo del gremio de magos. De repente Selene sintió un fuerte golpe sobre la cabeza que la arrojó al suelo. Cuando pudo abrir nuevamente los ojos, vio parada sobre ella una atractiva mujer, buscó con la mirada a sus compañeros, y fue en ese momento cuando se percató que estaba tirada en el suelo. Gaio se distinguía en la distancia dentro de un agujero que acababa de crearse en una pared, pequeños trozos de roca se seguían desgajando del muro, el pecho de la armadura de Galus se veía abollado y su cara mostraba los signos de un terrible dolor. Algo más cerca se encontraba Arman aún de pie, no obstante la sorprendente fuerza de la misteriosa mujer lo había paralizado. Selene intentó levantarse pero inmediatamente fue aplastada por un pie de la novia vampiro. La presión sobre ella era terrible.
Por si no fuera suficiente, la mujer se agachó y de la nada apareció una espada corta cuya hoja estaba formada aparentemente de un cristal de un carmesí luminiscente. La única vez que Selene o cualquier aventurero lo suficientemente veterano en el reino hechicero había visto algo así fue en la mano del comandante en jefe de los aventureros del reino hechicero Pluton Sach. Se rumoreaba que su espada mágica formada de algún tipo de cristal verde pero mucho más resistente que la diamantita, había sido un regalo del mismísimo rey hechicero, y como comandante en jefe de los aventureros nacionales la cargaba con gran orgullo y como un símbolo de rango, siempre que hacía aparición en público entre los aventureros del reino. Selene reaccionó instintivamente y finalmente la pregunta escapó de sus labios. ¿Eres del reino hechicero? La novia vampiro miró con cierto desagrado a la joven humana, manteniendo también la atención en el enano para que éste no intentara escapar. Espera, por favor. Llevamos días intentando comunicarnos con Rantel. Por favor, dime, ¿eres parte del reino hechicero? Luego de escuchar de labios de la mujer que habían intentado comunicarse con la ciudad de mascotas del Ser Supremo, la desconfianza de que fuera una desertora disminuyó al nivel de que solo fuera otro humano incompetente. La novia vampiro retiró su pie que mantenía a Selene aplastada en el piso y ésta finalmente pudo levantarse. Una vez levantada, Selene se maravilló con la belleza de la novia vampiro. Su cuerpo perfectamente voluptuoso de finas curvas le causó un cierto nivel de orgullo femenino herido. Su ropa era igualmente peculiar, un vestido rojo que dejaba muy poco a la imaginación. Las piezas de su armadura brillaban con un fulgor resplandeciente de magia. Tenía además unas medias de encaje negras bastante llamativas, que resaltaban el atractivo de sus torneadas piernas. Por el alto grado de especialización que se requería para haber atacado de forma tan contundente a Selene y arrojar a Gaius al otro extremo de la calle, además de la extraña arma de la mujer, Selene adivinó que ella era una ejecutable, el más alto grado entre las filas de guerreros de la Orden de la Oscuridad. Hasta ese momento ella sabía de 5 ejecutables, un guerrero increíblemente habilidoso con talentos de pícaro llamado Pico, que era el primer jinete del escuadrón aéreo de dragones, la comandante Rock Bruise encargada de la guardia de la capital de Rantel, el mago en jefe de la Academia de Nigromancia Osranun, el antiguo mago en jefe del Ministerio de Magia del Imperio de Baarut e investigador principal del magia salvaje en el reino Fluder Paradin. Y el mismísimo comandante general de los aventureros del reino hechicero Pluton Sach, cuyo título de caballero de la Orden de la Oscuridad era honorario. Selene estornudó luego de que el flujo de aire a sus pulmones volviera a la normalidad. La novia vampiro en ese momento apuntó nuevamente con su arma al cuello de la aventurera, exigiendo que se explicara sobre los motivos que le habían impedido comunicarse con el reino hechicero y su trayectoria desde cruzaron el telepuerto hasta que fue arrojada al suelo en aquel momento. De regreso al interior del gremio de magia, la novia vampiro escuchó atentamente el resumen de la aventurera, sin perder la atención en los detalles. Una vez finalizada la explicación, decidió que las noticias de los hombres lobo, atacando al nuevo país vasallo de su maestro, requería informar inmediatamente a los guardianes de piso. De vuelta en Nazarik, la información estaba siendo transmitida rápidamente. Cuando la noticia llegó ante Albedo, ella se sintió nuevamente sorprendida por el talento de su maestro, que ya había encargado enviar a más cucarachas para servir de carnada contra este peligro. Por un momento humedeció sus labios, pensando en toda la sangre de las cucarachas humanas ya establecidas nuevamente en el puesto de avanzada, que perecerían en la próxima carnicería, feliz de tener un motivo para llamar al Ser Supremo cuando estos humanos, que tan arduamente se habían esforzado superando sus límites, hubieran servido para los planes del Ser Supremo, y sus cadáveres aumentaran las filas de soldados no muertos. En otro lugar de Nazarik, Demiurge estaba con un tablero en forma de mapa de todo el continente, agregando una pieza de un hombre lobo junto a otra pieza que representaba un regimiento de las mascotas humanas al tablero. Una sonrisa grotesca se dibujó en su rostro cuando comprendió un nuevo detalle de los innumerables planes que entregía el Ser Supremo en cada acción. Parte 29. De regreso a Etropal, algunas autoridades locales se rieron primero cuando leyeron el informe. Era tan increíble después de todo, pero un testigo, una anciana, dijo lo mismo. No creyendo en todo el alboroto incitado por los misteriosos aventureros del reino hechicero, el alcalde de la ciudad envió a unos jinetes con monturas veloces para explorar la aldea, y el informe fue exactamente como dijeron. El suelo estaba lleno de cadáveres de hombres, mujeres y niños y muchos lobos salvajes. También habían marcas de zarpazos por todas partes. La mayoría de los exploradores no conocían la historia acerca de los hombres lobo, que el alcalde evitó informarles para evitar el pánico en la ciudad. De cualquier manera, los exploradores confirmaron que algo horrible había sucedido en aquella aldea. Rápidamente las autoridades enviaron alrededor de 50 jinetes a quemar los cuerpos antes de que empezaran a aparecer los no muertos, y llegó el conteo de cuerpos.
alrededor de 150 personas, y más de 200 lobos. Esa fue una hazaña que le otorgó inmediatamente el rango de platino al grupo de aventureros extranjeros. Sin embargo, lo que preocupaba a las autoridades era la carta que encontraron en el líder de la casa de la manada. El alcalde envió un informe completo a la capital, esperando que pronto pudieran enviar al ejército real para defender la ciudad. La terrible realidad es que enviar fuerzas desde la capital llevaría al menos 2 semanas. Su única esperanza en recibir apoyo es que este viniera de las mismísimas fuerzas del reino hechicero. Ya transcurría la tarde cuando de repente los guardias en las torres de observación lanzaron una alerta. El sonido de las campanadas alarmó a toda la ciudad. La noticia de la masacre de algo que había causado la masacre de la aldea ya se había esparcido por toda la ciudad, no en cambio la naturaleza de los atacantes. Con el sonido de las campanas por la alerta de los guardias de un ejército aproximándose, aquellos que tenían conocimientos de artes marciales, con el miedo en los ojos tomaron las escasas armas que encontraron a la mano. Los comerciantes de armaduras y armamento ofrecieron en préstamo, regalo o a crédito su material a toda la gente que fuera lo suficientemente hábil para sacarle provecho. Había pocos aventureros residentes en la ciudad, y los pocos que había eran de bajo nivel. La situación con la Guardia Real tampoco era distinta. Los soldados apostados a Tropal eran en su gran mayoría reclutas y solo uno que otro veterano de la guerra civil. Pero, la ciudad frontera, al igual que la antigua ciudad fronteriza de Ramtel, tenía muros fuertes capaces de resistir un asedio por algunos días. La esperanza en sobrevivir contra el ejército que se aproximaba sería que pudieran mantener la defensa el tiempo suficiente en que llegaban los refuerzos de parte del ejército real de resquicio del propio reino hechicero. Conforme los minutos pasaban, la polvareda por la cercanía de un nutrido ejército se hacía cada vez mayor. Los guardias cerraron las puertas de la entrada, los soldados y la milicia civil improvisada subieron a los muros con arco a mano para dificultar el ataque al ejército agresor. El sonido del ejército se hacía más fuerte con cada latido del corazón. Los segundos se hacían eternos, los latidos en los corazones de los defensores cada vez más intensos. Finalmente en la distancia apareció una figura con un estandarte. Era un jinete, cabalgaba en una extraña bestia con el físico de un robusto oso y patas de caballo. La bestia de uno de los nuevos experimentos de Demiurge era un caballo Stargazer, no tan resistentes ni veloces que las monturas esqueléticas del rey hechicero, pero lo suficientemente veloces y resistentes para superar los estándares del Nuevo Mundo. El jinete portaba el estandarte del primer regimiento de aventureros exploradores del reino hechicero. Ese jinete era el ejecutable comandante general de los aventureros Pluton en Sach. Parte 30. Cuando el regimiento de aventureros ingresó dentro de la pequeña ciudad, la gente quedó maravillada. Algunos aventureros llegaron sobre esas extrañas monturas, pero la mayoría llegaron transportados en carrozas tiradas por esos caballos Stargazer. Entre el regimiento de aventureros, todos los recién llegados lucían equipo de la más excelente calidad, todos asemejaban guerreros de leyenda, las armadurías y armas únicas brillaban con un fulgor nunca antes visto por ningún habitante local, las armaduras de aleaciones no se quedaban atrás, todas tenían algún tipo de encantamiento. Los arqueros y aventureros de apoyo, que requerían mayor flexibilidad, usaban armaduras de cuero, pero al igual que con los guerreros de primera línea, el material de su equipo reflejaba la misma alta calidad. El grupo en su conjunto también mostraba esa profesionalidad de grupo, no parecían los típicos soldados ni mercenarios vulgares, un aire de disciplina incuestionable se reflejaba en las expresiones y movimientos de los recién llegados. Incluso entre los aventureros había un pequeño grupo de enano. A diferencia de todo lo que se conocía en el país, estos enanos cargaban unas grandes maletas en forma de cilindros. Uno de los aventureros a la cabeza descendió de su montura, usaba una impresionante armadura negra con patrones dorados, su armadura no resaltaba más en calidad que la del resto de su grupo, aún así todas las miradas de los lugareños se desviaron a ese aventurero en especial. Alguien entre la multitud gritó un nombre: Momón. Luego de su grito de alegría, encendió los corazones del resto de la multitud que se había reunido alrededor de los aventureros del reino hechicero, y corearon a todo pulmón un solo nombre: Momón. 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 Esta aventura era la primera partida oficial del nuevo equipo de alto rango Rainbow. Moknach no pudo contener la risa cuando la gente lo confundió con su propio héroe Momón. Para no usurpar el puesto de su propio héroe, se retiró al instante el casco de su armadura, pero no se le ocurrió que casi nadie en Restice, y de hecho tampoco en el reino hechicero, conocía el rostro de Momón, de manera que sus señas a la multitud luego de mostrar su rostro solo aumentó el fervor de la gente. El resto de su equipo de aventureros Rainbow también se moría de risa por la situación. Comparar al mítico héroe de Ramtel con ese chaparro obeso les pareció igualmente ridículo.
Pero para la gente local que solo habían escuchado de Momón por las canciones y los cuentos, parecía la opción más lógica que aquel sorprendente guerrero a la cabeza del contingente del reino hechicero fuera el mismísimo Momón de quien tantas hazañas se contaban en los años recientes. Todos los aventureros recién llegados se habían reunido en el gremio de aventureros. Habían solicitado también la presencia de todos los aventureros locales o que se encontraran en ese momento en la ciudad de Tropal. Muchos aventureros recién llegados tenían curiosidad, ya que cuando el comandante general del gremio los retiró de sus propias misiones, para volver a Rantel y luego dirigirse al puesto de avanzada reconstruido y por último esta ciudad, era señal de que algo grande iba a pasar aquí. La situación era extraordinaria. Dado que todos los aventureros del reino hechicero estaban en un solo edificio, junto a los aventureros locales del viejo esquema, por lo que no había mucho espacio, y los aventureros tardíos tenían problemas para meterse en la multitud. Incluso los empleados del gremio tuvieron problemas para entender el objetivo de esta reunión. Todo lo que se les dijo fue que tenían que hacerlo para que todos los aventureros pudieran entrar, y luego esperar a que el comandante general del gremio del reino hechicero pronunciara su discurso. Rainbow y Skywolf, los equipos de aventureros de mayor nivel, se sentaron en una mesa sola, con su líder Smoknaki Bellotti a la cabeza. El resto de los grupos de mayor rango también recibieron mesas. Mientras que el resto de los aventureros inferiores estaban de pie, muchos de estos habían sido tomados directamente de Rantel, pues por la urgencia no había tiempo para movilizar a la mayoría de los grupos que ya habían sido desplegados finalmente. El líder del gremio local de aventureros le cedió la palabra a Pluton Sach y el comandante en jefe habló desde la parte superior de las escaleras que conducían al edificio y pidió silencio. Bienvenidos, aventureros. Tengo una información importante para todos ustedes. Pero primero, iluminemos la habitación. Parte 31. Era de noche, la luna estaba en lo alto en el cielo, dentro de un edificio al interior de la ciudad de Tropal. La multitud estaba confundida cuando algunos magos en el entresuelo lanzaban hechizos. Se escuchó un claro sonido cristalino, y de repente se escuchó un grito de dolor. Todo un grupo de aventureros locales de platino estaba arrodillado en el suelo, sosteniendo sus cabezas y gimiendo de dolor, y otro de oro estaba haciendo lo mismo. Los hombres lobo disfrazados no pudieron resistir el estallido de unos cristales cuya con propiedades similares a la lunar les obligó para revelar su naturaleza, y su naturaleza bestial interna comenzó a emerger, haciendo que el pelaje creciera en su piel y que aparecieran largos hocicos en sus caras. Los aventureros del reino hechicero más inexpertos de los alrededores dentro del edificio comenzaron a entrar en pánico e intentaron empujar a la multitud, mientras que los más experimentados no lo entendieron, pero ya levantaron sus escudos y desenfundaron sus armas. Rainbow separó a la multitud, tratando de asesinar a los antiguos aventureros de oro antes de que se transformaran por completo. Los lanzadores mágicos no podían usar su magia en un área tan abarrotada dentro del edificio para contener a los hombres lobo que iniciaban el proceso de transformación. Gaius usó sus músculos de acero para contener a dos atacantes al mismo tiempo. Mientras tanto, Skywolf mantuvo a raya a los ex aventureros de platino. Los aventureros de rango intermedio desenvainaron sus armas y prepararon su magia. Sach levantó los brazos, pidiendo silencio. Ahora, sé que la situación debe sentirse caótica para ti, pero en realidad necesitaba hacer esto. La multitud finalmente se calló, con solo unos pocos susurros de vez en cuando. Lo que muchos venidos del reino hechicero deseaban sucedió. Nosotros, los aventureros del reino hechicero, debemos lidiar con esto. Me entristece anunciarles que hay hombre lobo tratando de derribar este reino vecino que alguna vez fue nuestro propio país. Los susurros se intensificaron, y se escucharon algunos jadeos. Esto fue necesario para descubrir a los espías en este gremio. Ahora, debemos reaccionar antes de que los otros espías nos den a conocer su fuerza principal. A deducir por los informes de contacto con las aldeas vecinas. Esperamos alrededor de 3 o 4 pueblos completamente maldecidos por la licantropía, y 1 o 2 más infectados actualmente. Afortunadamente para nosotros, gracias a un grupo de nuestros compañeros, fueron descubiertos muy pronto, por lo que creemos que de momento solo un área reducida está infectada. Creemos que estas mismas fuerzas fueron las que tomaron control de nuestra base de avanzada en el área, por lo que tenemos un compromiso de hacer que paguen por la muerte de nuestros compañeros. Una aventurera local, una mujer sacerdote con una túnica púrpura y un bastón levantó la mano. ¿Qué hay de nuestras familias y amigos en las aldeas infectadas? Vamos a matarlos también. ¿Es Herlo una parte de ellos? Desafortunadamente, sí. El pueblo de Herlo está en la lista de probable completamente infectada. Las lágrimas aparecieron en el rostro de la mujer, mientras trataba de no romper la conmoción.
Pero, mis padres, mi hermana y mi hermanito, mientras recordaba a su familia, el impacto de lo que había que hacer la golpeó, y ella cayó de rodillas, llorando. La multitud miró con tristeza la tragedia que sucedía antes de que Moknak, aquel que la gente del lugar confundió con Momón, hablara. ¿Cuál es su nombre? La mujer levantó la cabeza y contestó entre dos sollozos. Anelilla. Moknak bajó las escaleras y bajó. La multitud se separó, dejando un camino claro a Anelilla. Se arrodilló frente a ella, poniendo una mano en su hombro. Lo siento, Anelilla, pero hay que hacerlo. Ya no son humanos. Recuerda los buenos momentos que pasaron con ellos. Recuerda cómo te amaban. Recuerda cómo era tu vida con ellos, porque no tenemos otra opción, lamentablemente. Deja que estos recuerdos sean lo último que recuerdes de ellos. Anelilla finalmente se rompió, y ya no pudo contener más sus gritos. Sus lamentos hicieron eco en el edificio silencioso, mientras que su grupo la llevó a la parte de atrás para tratar de consolarla. Moknak se puso de pie, mirando a la multitud. No tenemos otra opción. No hay cura. Debemos golpearlos rápido y con fuerza, para que no propaguen la licantropía. Si lo hacen, lo que acabas de ver será algo común en este reino. A los recién llegados, recuerden el juramento que hicieron cuando ingresaron a las filas del reino hechicero. Proteger al inocente sin distinción de raza, nacionalidad, o clero. Así que, a los aventureros locales, por favor. Nosotros los aventureros del reino hechicero seremos la punta de lanza del ataque, pero necesitamos su apoyo para limpiar las aldeas. Ayúdenos para este ataque, y serán recordados como las personas que impidieron la masacre de los ciudadanos. Moknak habló en voz baja primero, levantó el volumen de su voz al final de su discurso y levantó su brazo. La dialéctica de su voz convenció a los inseguros aventureros locales de que efectivamente se trataba del heroico Momón el Oscuro, el héroe de Ramtel y el aventurero adamantita más poderoso junto con su compañera ausente en ese momento. Habiendo recibido un discurso inspirador, los aventureros aplaudieron, agitando sus armas y levantando sus copas. Después de que la conmoción se calmó, Ainsachi explicó el plan. Como dijo el aventurero oscuro, los aventureros del reino hechicero seremos las puntas de lanza y las principales fuerzas de ataque. Lo siento por las placas de hierro y cobre, pero los hombres lobos son simplemente demasiado poderosos, y si luchan contra ellos tendrías demasiadas pérdidas. El resto de aventureros de rango plata en adelante podrán unirse a la campaña punitiva, pero es requisito que al entrar en combate, sigan las indicaciones de los comandantes de grupo y no ataquen por su cuenta. En los aventureros del reino hechicero no hay lugar para ataques en solitario y se considerará como hostil a todo el que con sus acciones en solitario entorpezca los trabajos de campaña. Saldrás mañana por la mañana, nos reuniremos en la puerta oriental. La multitud aplaudió una vez más, antes de que Ainsachi desapareciera. Selene cuidadosamente dobló un papel que un asistente del gremio local le entregó. Era una carta de agradecimiento por parte del propio alcalde de la ciudad. La idea de esa carta es que el propio alcalde reconocía sus contribuciones a la ciudad de Tropal y que pudiera intercambiarla por ayuda en caso de verse en alguna necesidad de asistencia en algún futuro dentro del reino Restici. Cuando estaban a punto de irse, la mujer que le entregó la carta la llamó junto a su grupo. Espera, al comandante general le gustaría hablar contigo. Está en su oficina. Gaio le dio las gracias a la mujer y subieron las escaleras hasta la oficina del maestro del gremio. Selene llamó a la puerta y esperó una respuesta. Después de unos momentos alguien adentro habló. Entra. En el interior, había mucha gente. Ainsachi, por supuesto, pero también los integrantes de los dos equipos más poderosos de aventureros. Selene no esperaba que estuvieran aquí, y se sorprendió. Ainsachi estaba detrás de su escritorio, Moknak y Bell se sentaron junto al resto de sus respectivos grupos. Mantenga la puerta cerrada, por favor, no queremos que nadie nos escuche. Gaio se dio la vuelta y salió de la habitación. Solo vigilaré la puerta para asegurarme de eso. Muy bien, entonces, es una gran iniciativa de su parte. Sus compañeros podrán informarle todo lo que aquí trataremos, respondió Ainsachi una vez que Gaius salió para hacer de centinela en la entrada. Ainsachi retomó la conversación. Ustedes son el equipo a quien se debe de agradecer por este espléndido trabajo de reconocimiento. Vamos a iniciar con el plan de batalla. Por favor, tomen asiento, ya luchaste ellos, por lo que creo que su experiencia será útil. Ahora, cuéntanos todo que puedes decirnos sobre su táctica de ataque. Bien, ¿qué puedo decir? Selene puso su mano en su barbilla por un momento, pensando. Emplearon una estrategia de oleaje. Afortunadamente, encontramos una iglesia con un solo punto de acceso por lo que pudimos contenerlos, pero antes de eso intentaron abrumarnos con números. Algunos intentaron eludir a Gaius para atacarme, pero logré eliminarlos.
Además, hubo tres tipos de enemigos. Lobos, hombre lobo normales, probablemente exaldeanos, pero también hombre lobo con armadura ajustándose a su forma bestial. Los que llevaban armadura eran los menos numerosos, pero sabían cómo luchar, e incluso las artes marciales. Gaius, a pesar de su armadura de alta calidad, recibió algunos golpes graves. Tal vez fue porque estaba enojado, pero su líder no parecía usar estrategias complejas. Y una última cosa, no estaban todos en el pueblo. La mayoría de los enemigos vinieron del bosque circundante cuando su líder aullaba y huyeron de regreso al bosque cuando logramos asesinar a su líder en uno de sus ataques de oleada. Luego de escuchar el resumen de la batalla, el resto de aventureros se hundieron en sus pensamientos. Después de un rato, Moknak habló. No podemos arriesgarnos a enviar una pequeña fuerza para cebar a todos los enemigos y luego cargarlos. Es demasiado arriesgado y probablemente nos enfrentaremos a una emboscada de los enemigos fuera de la aldea. Sin embargo, lo que podríamos hacer sería enviar a los pícaros, asesinos y ladrones aventureros, para matar a las personas más importantes del pueblo. Con su cadena de mando interrumpida, probablemente cargarán en un paquete grande. Después de eso, los atacaremos, matarlos antes de que puedan reaccionar, colocaremos barricadas alrededor de las casas y luego nos reagruparemos a enfrentar a los enemigos que los rodeen. La manada entera vendrá entonces por nosotros. El grupo asintió, pero un aventurero levantó un cuestionamiento: ¿qué pasa con la gente que está adentro? No estamos seguros si todos son hombre lobo. Vamos a matarlos. Familias. Niños. Una expresión triste apareció en el rostro de Insach. Desafortunadamente. Imagínese si dejamos solo a uno de ellos vivo. Incluso si se trata de un niño. En 5 años, tal vez 10, el niño maldito tendrá hambre de carne humana y puede comenzar otra tragedia. No podemos permitirnos que eso vuelva a suceder. La imagen de los pequeños goblins que Selene literalmente habría asesinado en su anterior vida como aventurera de 8 ondas volvió a su mente. Su resolución vaciló, pero Armand, que entendió lo que ella pensó, le puso la mano en el hombro, mostrando su apoyo. Selene puso su mano sobre la suya, sonrió y miró a las otras personas en la habitación. Supongo que somos nosotros o ellos. Es una decisión difícil, pero es necesaria. Bien. Respiró hondo, endureciendo su resolución. Ella entendió que era necesario, pero la idea de matar a los niños, ya fueran humanos o no, le hizo pensar en los sentimientos de los padres. Y lo que ella imaginó, el dolor, no podía describirse con palabras simples. ¿Hay algo más?, preguntó otra voz. Al parecer eso resume la situación. Retomaremos una nueva reunión más tarde a las 0500 horas, si no surge una nueva contribución de los aquí presentes, seguiremos la estrategia que acabamos de organizar. Retírense y duerman que mañana tendremos mucho trabajo. Habiendo recibido el permiso, los aventureros se despidieron y se retiraron a descansar algunas horas. El comandante general le pidió a Selene que le esperara unos minutos más. No se retire, Lady Selene. Permítame unos cuantos minutos de su tiempo e invite a su compañero en la puerta que se una a nuestra conversación. Cuando el resto de los aventureros se retiraron, Gaius entró junto a sus compañeros. El comandante general Pluton Insach sacó una carta que tenía en un bolso y lo leyó ante la presencia de los 3 aventureros. Se trataba de una carta de felicitación y reconocimiento por parte del rey hechicero. Un espectador externo se preguntaría si la carta realmente era de Ainz o Algoun o era solo un documento genérico redactado por una tercera persona y membretado con el sello del ayuntamiento de Rantel. De hecho, en lugar del sello personalizado del rey hechicero solo estaba membretado con el sello de la oficina de gobierno de la capital real de Rantel. Luego de que Selene recibiera 3 cartas de reconocimiento idénticas para ella y sus compañeros, el grupo se retiró a lo que serían sus dormitorios asignados aquella noche. Contrario a lo que se esperaría de los aventureros ordinarios, los aventureros del reino hechicero acamparon todos juntos en el mismo amplio edificio del gremio de aventureros, colocaron algunos sacos de dormir ocupando cada centímetro del piso, y se acostaron completamente equipados y listos para el combate. Mientras la mayoría del regimiento dormía, unos cuantos guardias vigilaban a las afueras del edificio listos para dar la alarma en caso de un repentino ataque. Selene estaba sentada en un saco de dormir en el suelo, con su bastón de sabiduría sobre sus piernas cruzadas. Así como el metal podía doblarse, las formaciones mágicas de un bastón mágico que se utilizaban para catalizar el maná, podían deformarse por un flujo intenso de maná. Y la lucha anterior con los hombres lobo fue una dura lucha. Para Armand y Gaius, ella simplemente se sentó allí con los ojos cerrados, pero para su visión mágica interior, el mundo estaba teñido de blanco y negro, pero también rayas azul eléctrico de maná flotando en el aire.
Enfocándose, lo recogió para reparar la formación de magia en su bastón. Armand se había trasladado a una mesa junto al pequeño grupo de enanos que llegaron con el regimiento. El contenido de sus maletas estaba protegido de las miradas indiscretas. Se puso trabajando en su ballesta. Llevaba gafas de aspecto extraño, pero esas eran simplemente lupas, por lo que podía trabajar en el mecanismo intrincado de su ballesta. Sobre la mesa había una bolsa de cuero con muchas herramientas extrañas. Ocasionalmente, juraría y cambiaría la herramienta con la que estaba trabajando. Al final, reemplazó el diminuto cristal mágico que alimenta el mecanismo y enderezó la espalda, satisfecho. De pie, miró en la habitación, pero para cuando terminó, exceptuando a los centinelas de vigilancia al interior del edificio, él era el único aventurero despierto rodeado de un montón de cuerpos enlatados roncando sobre el suelo. Cuando dieron las 0440 horas de la madrugada, un aventurero asignado al rol de la vigilancia despertó al grupo de Selene y los otros dos grupos principales, Rainbow y Ski Wolf. Una vez retomaron la reunión de estrategia, coincidieron que mantendrían el plan de la noche anterior con algunas leves correcciones. 20 minutos más tarde el resto de aventureros fue despertado para comer unas raciones secas y conforme iban terminando sus alimentos inmediatamente subían a las carrozas y caballos Stargardser listos para emprender el viaje. Cuando llegó el amanecer, en contraste con la noche tranquila, las calles que deberían estar vacías hasta ahora estaban llenas de aventureros que caminan hacia el Asu transporte en la puerta oriente de Tropal. Enfrente de la puerta, había algunos vagones donde muchos aventureros ya estaban acomodados a la espera de partir. Estaban sentados al centro los vagones mirando hacia los alrededores, los guerreros listos para asaltar en caso de ataque, los arqueros y lanzadores de magia con sus armas listas para lanzar sus ataques en caso de alguna emboscada. Todos los aventureros se sentían que ya estaban listos y esperaban a que el convoy partiera. Algunos entusiastas se retorcían nerviosamente el cabello, jugueteando con su arma, ya que las peleas por venir serían grandes. Finalmente, apareció el comandante general. Los líderes de la formación pasaron lista de que todos los aventureros estuvieran en el convoy listos para partir. Tan pronto se confirmó el pase de lista de las Fuerzas Armadas del Reino Hechicero, Plutón subió a su montura, y sin ninguna otra palabra adicional a la sencilla orden de adelante. El convoy entero partió de Tropal de forma rítmica como si fuera un solo animal. Parte 32.